surge una pregunta y esta pregunta se tornará en el tópico general alrededor del cual quiero verter algún tipo de opinión, algún tipo de análisis y por supuesto algún tipo de reflexión. Y una pregunta bastante introductoria y general para plantearlo de esta manera sería la siguiente: ¿cuál es el génesis? ¿Cuál es el germen? ¿Cuál es el sui generis? Para utilizar un término estrictamente académico, de los problemas del ser humano. ¿Cuál es la causal o cuáles son las causales que dieron origen a esos fenómenos que han trastocado tanto la vida humana? La sociedad, en términos generales, desde que existe registros históricos acerca del comportamiento humano, acerca del comportamiento social, siempre ha estado plagado de altibajos. Siempre ha estado atiborrada esta historia de una conducta sumamente alterada, en el sentido que la normalidad humana nunca ha experimentado esa utopía, ese idilio, si usted me lo permite, esa fantasía en la cual la humanidad pudiera darse el lujo de sentirse satisfecha consigo mismo, de sentirse en paz, de tener sosiego, de tener tranquilidad y de tener aspiraciones y sueños supremos, en donde se desdibujen y se borren todo aquel trastocamiento que ha hecho de la vida en este planeta una vida llena de historias y de circunstancias trágicas, por cierto. En el ambiente popular, en el ambiente social, lo que más se percibe, debe de saber usted, y esta podrá ser quizá la experiencia suya, se percibe un ambiente de insatisfacción, se percibe un ambiente de desesperanza, se percibe un ambiente en donde no se atisba algún tipo de luz al final del camino. Muy a pesar que en el ambiente encontramos promesas, muy a pesar que en el medio encontramos algún tipo de esperanza humana, para no echar al trasto del olvido de una vez por todas esta vida que conlleva guerra, que conlleva tragedia, que conlleva hambre, que conlleva miseria, que conlleva enfermedad, que conlleva traición, que conlleva hambruna, que conlleva tantas situaciones que han sumergido al mismo hombre en una situación muy lamentable. Y por supuesto no es mi intención que usted pueda con estas palabras sentirse frustrado de ninguna manera. Más allá de todas estas circunstancias, el creyente tiene por sobre todas las cosas esperanza, tiene descanso, tiene tranquilidad en su alma,
tiene sosiego espiritual, tiene la esperanza que no la tiene cualquier otra persona. Es decir, hay dos grandes segmentos poblacionales en esta tierra. Y estos son aquellos que, muy a pesar de una realidad en que estamos inmersos todos los seres humanos, indistintamente de la raza, indistintamente de la nacionalidad, indistintamente de nuestros rasgos físicos, indistintamente de nuestro posicionamiento económico y social, compartimos un planeta y compartimos una realidad de la que nadie se puede escapar. Y hablando en términos estrictamente cristianos, es allí donde ha entrado la luz y la esperanza del Evangelio a este grupo de personas. Que gracias damos a Dios que, muy a pesar de esta realidad descrita, somos seres humanos felices, llenos de esperanza. Las promesas bíblicas, las promesas escriturales, las promesas espirituales nos hacen sobrellevar por en el medio de todo este peso de situaciones una vida diferente. Y este es el cambio que hace el Evangelio en la expectativa de vida, tanto física como la de ultratumba que nosotros tenemos. Esta parte introductoria ojalá le permita a usted tener un panorama bastante general acerca de lo que quiero exponer a usted en esta oportunidad. Pero la pregunta original que hicimos al principio es, y esta pregunta muy posiblemente usted se la ha hecho: ¿cuál es el sui generis? ¿Cuál es el germen de las desavenencias humanas? Y quiero decirle algo. Si tuviéramos la oportunidad de hacer llegar a esta mesa, a este micrófono, un entendido en cualquier rama de las materias humanas, en cualquier rama de las ciencias humanas, nos tratará de dar una explicación un tanto fehaciente desde el punto de vista de la óptica con que ellos, especializados en alguna rama o en alguna ciencia de la humanidad, pudieran verternos una opinión. Y casi siempre, y este es el problema más grande que siempre he podido observar, que parece de que todos quieren tener la razón. Todos quieren dar una explicación medianamente aceptable y accesible para que usted pueda ir tras esa promoción de verdades a medias. Porque en este tipo de reflexión a la cual me estoy atreviendo a compartir con usted, no hay una verdad absoluta, salvo el Evangelio de Jesucristo. Pero humanamente hablando, ninguna verdad es absoluta en esta tierra. Ninguna ciencia, ninguna doctrina tiene la verdad absoluta. Y no lo digo por decirlo. Me voy a permitir, con todo el respeto que usted se merece, hacer una descripción un tanto histórica acerca de todos aquellos esfuerzos humanos
que a través del tiempo, que a través de los siglos, que a través de las edades, el ser humano ha podido y ha querido hacer con tal de solventar por lo menos algunas de aquellas necesidades más básicas e intrínsecas que agobian la estabilidad del ser humano. De tal suerte, mi estimado, que si yo hago y traigo a la realidad la posibilidad de traer un perito, tomemos un ejemplo, un sociólogo. Un sociólogo va a querer explicar el fenómeno del comportamiento humano a través de algo que ellos consideran como natural, y es su comportamiento social. Y claro, el hombre es un animal social, para utilizar un término estrictamente académico. Pero la sociología siempre ha estado ahí. Y muy a pesar que ha dado puntos de vista muy buenos acerca de cuál es el comportamiento social que el ser humano debiera de observar, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de segundos y de terceros. En este sentido, la relación del ser humano no puede concebirse sin que exista ese vínculo social entre todos. Y esta es algo, por supuesto, considerado así como natural en el hombre. Dios hizo al hombre en realidad un ser social. Y el hombre no puede desprenderse de esta naturaleza gregaria que lo hace comportarse necesariamente en relación y en vínculos con las demás personas. Pero fíjese que aquí viene lo difícil de la situación. No es cierto que el ser humano tiene malos comportamientos sociales. Sí. Si hay algo que está desmoronando aceleradamente la unidad social, es el individualismo. Y pudiéramos agregar el egoísmo, el egocentrismo humano. Esa marra y esa pifia humana que lo está llevando a su propia autodestrucción. Y muy a pesar que este tipo de ciencias quisieran darnos algún tipo de recomendaciones para estimular el buen vivir, el bien vivir, la armonía, la paz social, para utilizar algunos conceptos sociales, usted puede darse cuenta que muy a pesar de estos esfuerzos, simple y sencillamente, no solamente no han sido suficientes, sino que resultan inútiles a la hora de querer hacer entender al hombre en razón, para que pueda vivir muy bien con su vecino, con su prójimo, para que pueda tener pautas de conducta social accesibles, de tal suerte que todos, observando ese número definido de normas y pautas sociales, nosotros podamos tener una armonía social, cosa que usted en el medio puede comprobar lo que no es suficiente. Hay algo en el ambiente social que no está bien. Pleitos entre vecinos,
discordias sociales, egoísmos, envidias, traiciones. Este es el común de todos los días. Y decía esto para tomar un ejemplo. Pero fíjese usted, por ejemplo, hagamos comparecer a un psicólogo. Y entendido en la mente, en la psiquis, en la psicología humana, le tratará de dar a usted algunos tips o algunos consejos de los más básicos para que usted pueda tener una estabilidad emocional. Primero, consigo mismo, y en segundo lugar, en relación a los demás. Para darse cuenta más temprano que tarde que esa estabilidad emocional, ese equilibrio racional sencillamente no existe. Y al final yo le voy a decir la razón por qué todos estos esfuerzos científicos han sido y han resultado sencillamente inútiles de querer recomponer una sociedad, un mundo, un planeta, una humanidad en desgracia. El ser humano es muy dado a los sobresaltos emocionales. Cualquiera cosa lo determina, lo influye a tomar ciertas posturas o comportamientos muchas veces alterados. De momento está de buen humor, más tarde está contento, después está triste, por la tarde está insoportable, para que a la tarde noche se encuentre muy feliz y acomedido, y para terminar durante la noche sencillamente resulta insoportable consigo mismo y con los que le rodean. Si usted está llevando conmigo esta hilvanación de realidad, muy posiblemente usted esté adivinando al final del camino cuál es la razón de todas estas cosas. ¿Cuál es el origen de este fenómeno? Que cada quien trata de explicarlo desde su punto de vista. Tomemos otro ejemplo. Hagamos comparecer a un economista. Y el economista nos dará una disertación acerca de todos los postulados económicos que conllevan a la felicidad humana. Sepa usted que hay gente que cree que la felicidad del ser humano está afincado en los bienes que posee, en el dinero que tiene, en las posesiones materiales, en la riqueza que ha podido acumular y en la expectativa de ese materialismo insaciable que lo despierta muy temprano todos los días, que pierde hasta el apetito, que no tiene tiempo absolutamente para nada más que para pretender hacerse de bienes y de riquezas en este mundo. Para que al final nos demos cuenta que esas riquezas se convierten en una disyuntiva
para que al final nos demos cuenta que esas riquezas se convierten en una disputa de carácter permanentemente social, en donde cuando no se puede soportar esta desigualdad entre poseedores y no poseedores, entre ricos y pobres, entre adinerados y necesitados, entre gente pudiente y gente desposeída, entre personas que lo tienen todo y personas que no tienen nada. ¿Cómo se traduce esta realidad económica? Sencillamente en disputas sociales que más tarde llevan a la sociedad a una alteración en el orden social y surte como consecuencia natural de todos estos fenómenos económicos algo que más tarde se traduce en la arena política, y estas son las sublevaciones sociales. Y estas son las revoluciones civiles. Y estas son las alteraciones del orden social económico que trastocan toda una sociedad y un país y lo llevan al borde de una guerra civil, literalmente hablando. Sobre esto, nuestro país tuvo una experiencia amarga en la década de los 80 y en la década de los 90 del siglo pasado. Muy bien. ¿Qué otra clase de esfuerzos podemos hacer con parecer para darnos cuenta que ninguno de estos esfuerzos han sido ni suficientes ni resolutores de las desavenencias humanas? Remitámonos a la historia. ¿Cuántas doctrinas económicas el ser humano ha experimentado a través del tiempo en los diferentes sistemas de país, en las diferentes naciones? ¿Cuántos sistemas económicos? Para darnos cuenta que ninguno, y escuche bien, absolutamente ningún sistema económico, por plausible que parezca, ha dado solución a las necesidades humanas. Podemos hablar del capitalismo, podemos hablar del socialismo, que aunque son en estricto una doctrina política, tiene mucha sustentación económica, que es el basamento teórico que impulsa este tipo de experimentos en las sociedades. Puedo hacer mención de cuántos experimentos políticos se han hecho a través del tiempo. Las doctrinas políticas, desde un extremo de sus banderas hasta el otro extremo de sus banderas, sencillamente han resultado inútiles. Porque las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas. Y vendrá un sistema y experimentará. Y vendrá otro sistema, y vendrá otro gobierno, y vendrá otro sistema de cosas, otro ordenamiento social, económico, político, y más tarde usted se va a dar cuenta que muy posiblemente han pasado a través de la historia todas estas experimentos y el hombre sigue siendo el mismo. Sus necesidades
irresolutas, su insatisfacción agrandada, su frustración cobra todavía ímpetu, sobre todo cuando puede darse cuenta que aquellos que le están proponiendo y le están propugnando una solución a sus necesidades, sencillamente se están aprovechando de usted. Y esto es lo que pasa con el estamento político, especialmente en Latinoamérica. Mire usted, por ejemplo, con el arribo de nuestras nuevas autoridades edilicias y legislativas en nuestro país hace apenas menos de 15 días, o 15 días para ser exactos, había una expectativa diferente. Y la sociedad esperaba de las nuevas autoridades una comedida en cuanto a sus aspiraciones económicas, hablando en términos de salario. Pero ¿cuál es la sorpresa con que amanecemos 1 o 2 días después? Que prácticamente todas las autoridades edilicias se han autorrecetado exacerbados incrementos salariales, en donde sencillamente no cabe en una mente racional con un medianamente aceptable sentido común entender cómo una persona puede ganar $11,000 y $9,000 mensuales para que apenas usted pueda sobrevivir con $200 y $300 al mes. ¿Es una queja? No. Es algo que quiero trasladárselo a usted y dejarlo como un punto de inflexión para que usted medite y racionalice que lo que estamos hablando y exponiendo en relación a las tragedias humanas sencillamente nunca dejarán de ser. Si usted cree en cuentos de hadas, que el día de mañana aparecerá alguien por ahí, un caudillo, un iluminado, un ilustre, que le va a resolver sus problemas humanos, sus problemas económicos, sus problemas familiares, sus problemas laborales. No quiero defraudarlo en el sentido de que usted pierda algún atisbo de esperanza, pero quiero decirle anticipadamente, si usted está esperando eso, resultará frustrado. Escuche lo que le voy a decir. El ser humano sin Dios seguirá siendo el mismo. El ser humano sin los principios de Dios seguirá siendo el mismo. Cortado con la misma tijera, lleno de imperfecciones, lleno de egoísmos, lleno de orgullos, llenos de avaricia, lleno de prerorgullo, lleno de tantas cosas que vuelven invivible este planeta. Ahora, hay gente que no pierde la esperanza y cree en cuentos de hadas que el día de mañana alguien le va a resolver sus problemas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que nada bueno hay en el ser humano.
Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, el hombre es una completa, podrida y hedionda llaga, que sin el aroma de Dios es un ser humano putrefacto. Y esto me lleva a incrustar de una vez por todas y a decirle tajantemente por qué razón el mundo está como está. Porque muy a pesar de la buena fe, de los buenos esfuerzos, de la buena voluntad, de la buena doctrina, de los buenos augurios, de las buenas esperanzas que se quieran cernir sobre el bienestar de la humanidad en este planeta, sencillamente resultan en nada. Y debo de decirle categóricamente es porque espiritualmente el hombre está muerto. Y si usted no entiende la dimensión de esta palabra que le estoy mencionando, quiero decirle lo siguiente. Cuando hay muerte espiritual en el hombre, muy a pesar que se ufane de ser religioso, será un ser humano insensible. Será un ser humano insensato. Será un ser humano que anidará en su corazón la desigualdad, la injusticia. Porque en lugar de ver una necesidad en el prójimo, lo que lo hace encontrar y ver en él es una oportunidad para enriquecerse a sí mismo, para aprovecharse de los demás. Y no me venga el cuento con que le estoy dando un discurso de carácter político o de orientación teórica. No. Le estoy planteando las cosas desde un punto de vista estrictamente espiritual. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 20, versículo 25? Se lo voy a leer. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto lo dijo Jesucristo. Los gobernantes de las naciones, si Dios se los permite estar y llegar donde están, pero su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, su naturaleza de desigualdad, su naturaleza de injusticia moral, su naturaleza de insensibilidad, su naturaleza intrínseca de envidia y de orgullo, hará sencillamente que las cosas no resulten como usted las espera. Yéndonos un poco más atrás en el contexto histórico de la Biblia, ¿sabe cuándo comenzó esta realidad? Esto comenzó cuando el hombre quiso desprenderse del señorío de Dios y quiso autogobernarse a sí mismo y quiso poner sus propias normas y quiso poner sus propias reglas y quiso poner sus propias definiciones económicas. Apareció consecuentemente
el aspecto tributario que hasta el día de hoy tienen sumido a las personas en esa sinrazón de desasosiego, de saber cómo hará para pagar sus impuestos, que cada vez se gravaman más con altas cantidades de aportaciones que en nuestro medio, por lo menos en nuestro medio social, no ajusta ni tan siquiera para tener una vida medianamente solvente, sino que las personas tienen que hacer malabares para sobrevivir, sobrellevar el día a día. En medio de todas estas inconsistencias, en medio de todas estas desavenencias, me dirijo a usted, mi hermano, y debo de decirle, muy a pesar de todo esto, Dios le ha ayudado. Dios nos ha ayudado. E inexplicablemente usted no puede dar razón cómo, en medio de tantas limitaciones, en medio de tantas estrecheces, usted va para adelante, y es porque Dios está con usted. Y Dios le ayuda, y Dios no le ha dejado hasta el día de ahora. Y cuando menos usted se sorprende, una bendición increíblemente aparece de la nada, pero usted ha podido sobrellevar sus responsabilidades, porque Dios es bueno con nosotros. Pero esta realidad no quita la otra realidad. Y esta otra realidad es a la que me he referido con mucha puntualidad en los minutos anteriores. De tal suerte, mis estimados, cuando el hombre desoyó la voz de Dios, hubo una sentencia en el libro del Génesis. Y esa sentencia fue: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia y la gloria de Dios. El hombre quiso vivir a sus anchas y hasta el día de hoy quiere vivir a sus anchas. Es decir, no quiere tener restricciones de ninguna naturaleza. Los miramientos personales no sirven sino como una contención de carácter forzado, so pena de algún castigo, de alguna pena, de una multa, de una cárcel, de una sanción. De lo contrario, el hombre no observaría restrictivamente su conducta. Y a las pruebas nos podemos remitir. ¿Por qué cree usted que hay necesidad de hacerse dictar los gobiernos tantas leyes de toda clase? Si hay algo que está de sobra en esta sociedad y en este mundo, son leyes, mis estimados. Métale usted más de 500 artículos al Código Penal. Métale usted, lea los estudios, más de 1500 artículos del Código Civil. ¿Y cuántos compendios de leyes tenemos en el ámbito de familia, en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, para que nos estemos dando cuenta de un descalabro financiero que ha habido estos días, en donde han dejado prácticamente a la gente sin nada porque todos sus ahorros se los llevaron? Entonces, ¿de qué leyes estamos hablando? Muchas veces las leyes salen sobrando y están hasta de más. Porque la Biblia dice, hablando Dios acerca de su ley divina, de su ley moral, de su ley espiritual, dice: las escribiré en las tablas de su corazón.
Estas son mis leyes, dice Dios, escríbelas y átalas a tu cuello. Y el hombre no necesitará de ningún tipo de ley humana. Porque ese temor a Dios hará posible que tenga un buen comportamiento frente a la sociedad, un buen comportamiento de responsabilidad, un buen comportamiento de convivencia humana, de convivencia familiar. Pero cuando el hombre no entiende estas cosas, necesita necesariamente que se le restrinjan sus libertades muchas veces para despertar de pronto sin darse cuenta que está tan atado frente a las pretensiones de sus gobernantes que literalmente lo han convertido en un esclavo de un sistema, en un esclavo de un sistema de gobierno. Y si usted cree que estoy exagerando, ahí están los sistemas opresores, ahí están las dictaduras, y no me estoy refiriendo al caso salvadoreño, porque algunos creen ya que estoy hablando en este sentido de cosas. No, estoy hablando en términos generales. La historia registra innumerables hechos y acontecimientos de toda clase, en donde encuentra usted una riqueza histórica, vivible para muchos trágicamente, pero que más tarde se convierte en una situación invivible. Y si no, dígame usted de dónde aparece el fenómeno de la transmigración. El mundo entero está embebido en ese sueño de migrante. Todo mundo quiere emigrar de su país. Y los que están del otro lado quieren venir a este lado, y los que están a este lado quieren ir a otro lado. Este es el cumplimiento profético también de la Biblia. Los hombres, dice Daniel, irán de arriba y para abajo y no encontrarán sosiego, porque creen que la respuesta, creen que la respuesta a sus necesidades están en otras latitudes territoriales. No. Como dice el himnólogo, Cristo es la respuesta. Más allá de lo que usted se pueda o se quiera imaginar, sencillamente es un eufemismo, es una utopía, es un idilio doctrinal que no pasa más allá de los discursos académicos, de los discursos políticos, de los discursos económicos, porque la realidad es diferente. Amigo oyente, hermano televidente, a través de las redes sociales, yo quiero decirle, estamos viviendo realmente tiempos, como la misma Biblia dice, tiempos peligrosos, tiempos invivibles. La Biblia nos da una advertencia acerca del comportamiento humano, acerca del comportamiento social de los últimos días. Nos dice ella, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, infatuados, llenos de soberbia, llenos de orgullo, que tendrán mucha apariencia de piedad como los religiosos en este tiempo, pero a decir verdad, es nada más una apariencia. En el fondo de todas las cosas, ¿qué nos queda?
Este mundo seguirá indeterminadamente o determinadamente a su propia destrucción. Y esto está escrito. Mas sin embargo, Dios quiere que usted no sufra por siempre las consecuencias de esta humanidad raída de la presencia de Dios. Y Dios quiere hacerlo a usted salvar de este irremediable destino que conlleva a una humanidad al desempeñadero, en donde la muerte y la tragedia está a la vuelta de la esquina. Guerras, hambres, miserias, calentamiento global, cambio climático, desfalcos económicos, traiciones políticas, guerras, levantamientos, sublevaciones, guerras civiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos etcétera más hay? Muchos más. Quiero agradecer de usted su atención y nos permita Dios, usted y yo, tener una reflexión hacia todas estas cosas. Que Dios le ilumine, que Dios le ayude, que Dios pueda guiar su camino. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Este es su programa Actualidad.